Obra solo según aquella máxima por la cual puedas querer que, al mismo tiempo, se convierta en ley universal. Obra como si la máxima de tus acciones pudieran convertirse, por tu voluntad, en una ley universal de la naturaleza. Immanuel Kant, Crítica de la razón práctica, 1788. ¿Ese es su mayor temor? Sí, cualquier tipo de virus, probablemente algo parecido a la influenza. Por los viajes aéreos. Por vía aérea, sí. Al toser. Perdón, me refiero a los viajes en avión. Es lo que describió en su libro. Sí, un virus nuevo de Madagascar podría llegar a Chicago en semanas y desatar una pandemia global. Pan significa todo. Todo el mundo enfermaría a la vez. Y doctor Newman, como epidemiólogo, supongo que la amenaza de una pandemia viral también le preocupa. No. ¿No? No. Bueno, es todo por hoy. No, hemos estado en guerra con los virus desde siempre. A veces mueren millones de personas como una guerra de verdad, pero al final siempre ganamos. Pero para que quede claro, ¿sí piensa que los microorganismos son una amenaza? Oh, sí, una amenaza enorme. ¿Bacterias? No. ¿Le gusta decir que no? Sí. Bacterias no, virus tampoco, entonces... Hongos. ¿Qué? Sí, esa es la reacción habitual. Los hongos parecen inofensivos, pero muchas veces saben que no es así, porque hay tipos de hongos que no buscan matar, buscan controlar. Le pregunto, ¿el LSD de dónde viene? ¿Usted de dónde lo saca? Viene del cornezuelo, un hongo. La psilocibina también de un hongo. Los virus no enferman, pero los hongos nos pueden alterar la mente. Hay un hongo que infecta insectos. A las hormigas, por ejemplo, viaja por el sistema circulatorio hasta el cerebro y lo llena de alucinógenos, sometiendo la mente de la hormiga a su voluntad. El hongo empieza a controlar a la hormiga, le dice a dónde ir, qué hacer, la usa como si fuera una marioneta. Y eso no es lo peor. El hongo necesita alimentarse, así que empieza a devorar el huésped desde adentro, reemplazando la carne de la hormiga con la suya. Pero no deja que la víctima muera, no. Mantiene viva a su marioneta evitando la descomposición. ¿Cómo? ¿De dónde sacamos la penicilina? De un hongo. El doctor Schoenheim... Esa clase de infección fúngica no existe en humanos. Es cierto, los hongos no sobreviven si la temperatura interna del huésped supera los 34 grados. Y actualmente no hay motivos para que evolucionen en ese aspecto. Pero, ¿qué pasaría si esa situación cambiara? Supongamos que el mundo se calienta ligeramente. Entonces sí tendría un motivo para evolucionar. Un solo gen que mute y el ascomiceto, la cándida, el cornezuelo, el cordyceps, el aspergillus, cualquiera de ellos podría volverse capaz de invadir nuestro cerebro y controlar no solo a millones de personas, a miles de millones. Todas marionetas con la mente envenenada, permanentemente enfocadas en un único objetivo: propagarse e infectar a todo ser humano que quede con vida, a como dé lugar. Y no hay tratamiento para algo así, ni de prevención ni cura. No existen, ni siquiera es posible descubrirlos. Entonces la humanidad... ¿Perdería? Ya volvemos. Corría el año 2013. El internet se encontraba en su época dorada. Una plataforma de videos cortos llamado Vine anunciaba la llegada de una nueva era de contenido en el mundo virtual. Un meteorito se estrellaba en Rusia y su onda expansiva dejaba 1000 heridos. Muere Hugo Chávez. Horacio Cartes asume la presidencia del Paraguay. Renuncia el Papa Benedicto XVI. El Bayern Múnich se consagra campeón de la Champions League en una final histórica ante su eterno rival, el Borussia Dortmund. 2 bombas dejan 3 muertos y 183 heridos en un maratón en Boston. La banda de rock My Chemical Romance anuncia su separación. Rockstar Games lanza por fin Grand Theft Auto 5 y Sony Computer Entertainment anunciaba su nueva consola de mesa, la PlayStation 4. Y cuando el 2013 parecía quedarse sin sorpresas, aquello que se pensó como un par de casos aislados en América del Sur, de repente se estaba propagando en todo el mundo. Y en cuestión de 36 horas, la sociedad se desmoronó.
El número de muertes confirmadas ha superado las 200. El gobernador ha declarado un estado de emergencia. Había cientos y cientos de cuerpos cubriendo las calles. El pánico se expandió por todo el mundo, luego de un informe de la Organización Mundial de la Salud que muestra que las últimas pruebas de vacunación han fallado. Con los burócratas alejados del poder, por fin podemos tomar las precauciones para... Los Ángeles es la última ciudad que ha sido declarada bajo ley marcial. Todos los residentes deben reportarse a su zona de guardia. Los disturbios continúan por tercer día consecutivo y las raciones de invierno están en su punto más bajo. Un grupo que se hace llamar las Luciérnagas se ha adjudicado los ataques. Su estatuto reclama el retorno de todas las ramas de gobierno. Se produjeron manifestaciones luego de la ejecución de otras 6 supuestas luciérnagas. Aún pueden unirse a nosotros. Recuerden cuando estén perdidos en la oscuridad. Busquen la luz. Crean en las luciérnagas. The Last of Us representó un hito para el mundo de los videojuegos desde su salida. No es como que no hubiéramos presenciado la grandeza de un videojuego antes, y tampoco sería la última vez, pero es innegable el impacto que tuvo en la industria y en los afortunados que la jugaron. Desde una introducción digna del Salón de la Fama hasta un final sublime, pasando por una jugabilidad de último nivel, escenarios apocalípticamente hermosos, obstáculos desesperantes y cinemáticas acompañadas de una historia que te atrapa desde el minuto 1, sin olvidar por supuesto la excelente banda sonora. The Last se convirtió rápidamente en una de esas experiencias que todo gamer que se respeta debe tener. Y a pesar de sus fallas de producciones, la adaptación cinematográfica compuesta de 9 capítulos cumplió en cada aspecto posible e hizo justicia a lo que el juego significa para los fans. Cuando creías que Pedro Pascal era Joel, llegó Bella Ramsey para demostrarte que no importa que no te parezcas físicamente al personaje, siempre que transmitas su verdadera esencia y actitud, que es lo que realmente importa. Además de dar una masterclass sobre adaptaciones, la serie comprende muy bien su posición en cuanto a las herramientas narrativas que la diferencian de un videojuego. Pero bueno, no estamos acá para hablar de lo maravillosa que es la serie ni el videojuego. Estamos para hablar, desde la banca, uno de los mayores dilemas que se presentan al final de esta historia. Spoilers, si no jugaron o vieron The Last of Us, les recomendamos fervientemente que no continúen con este video, porque a partir de ahora vamos a hablar explícitamente del final del juego y de la serie. Habiendo advertido a los incautos, comencemos con The Last of Us y el dilema del tranvía. Primero, ¿qué es el dilema del tranvía? Bueno, seguramente su nombre ya le delate. Un tren corre fuera de control por una vía. En su camino se hallan 5 personas atadas a la vía en cuestión. Sin embargo, es posible accionar un botón que encaminará al tren por una vía diferente, pero por desgracia hay otra persona atada a esta última vía. ¿Deberías entonces pulsar el botón? El dilema del tranvía es un experimento mental en ética ideado por Philippa Foot y analizado extensamente por Judith Jarvis Thomson y más recientemente por Peter Unger, en el que nos cuestionan la diferencia entre causar un mal y dejar que ocurra. Este problema es utilizado para analizar el comportamiento del cerebro y para evaluar la moral, los casos en los que el razonamiento o los sentimientos intervienen a la hora de tomar decisiones y qué tan bueno es permitir que estos intervengan. De este hipotético caso se desprenden muchas variantes que profundizan más y más en las acciones del sujeto de prueba. Dependiendo de cada situación, la decisión de salvar o no a determinado grupo o individuo se desdibuja al grado en el que justamente nace el dilema. La premisa es sencilla: ¿qué harías vos? Y la respuesta de la mayoría también es más o menos sencilla: depende. En The Last of Us, la premisa es llevada al máximo de los extremos. Ellie resulta ser inmune al Cordyceps y Joel debe decidir entre dejarla morir para que los médicos puedan extraer las pruebas de su cerebro y desarrollar una cura, o exterminar a todo el hospital para evitar la trágica cirugía de su pequeña compañera. Visto rápidamente, la respuesta correcta parece estar saltando, pero pongamos en situación, pongámonos en contexto. Para la instancia en la que llegan al hospital, Joel y Ellie llevan conviviendo, o mejor dicho, sobreviviendo juntos por poco más de un año. Los dos pasaron por momentos difíciles antes de conocerse y durante su viaje, y cada uno llena el vacío de su compañero. Ellie vivió una vida de huérfana y vio morir a todas las personas que la acompañaron hasta la aparición de Joel.
y Joel lleva 20 años cargando el luto de su querida hija Sarah. Las piezas están puestas claramente. Ellie quiere poder contar con alguien, y Joel encuentra en Ellie un nuevo rayo de luz en este oscuro mundo. Es cierto que no arrancan su relación de la mejor manera, pero es justamente por eso que nosotros comprendemos al final de la historia lo importante que se volvió el uno para el otro. Presenciamos de primera mano todos los buenos y malos momentos, las veces en las que tuvieron que confiar entre sí para sortear el peligro, y el duro invierno que terminó por vincularlos en una cálida relación de padre e hija. Entonces, volvamos al dilema. Déjame verla, por favor. No puedes. La están preparando para cirugía. Ellie tiene que morir para salvar el mundo. Epa, ahora ya no parece tan convincente la respuesta, ¿verdad? No, you take me to her. You take me to her right now. ¿Debería Joel pulsar el botón y sacrificar a su única razón de vivir para salvar a toda la humanidad? Bueno, desde afuera parece obvio, pero ¿y si fueras vos? Si fuera tu hija, ¿qué harías tú? Y el dilema todavía se profundiza más. He thinks it could be a cure, Joel. A cure. Y más. Find someone else. There is no one else. Y más. I was there when she was born, Joel. I promised her mother that I would save her child. I promised. La razón de que hayas vuelto a sonreír o la raza humana. Tremendo dilema. Joel tomó la decisión más dura de todas. La balanza del dilema parece inclinarse hacia las 5 personas, pero obra solo según aquella máxima por la cual puedas querer que al mismo tiempo se convierta en ley universal. Dije que la desconecten. No dejaré que te la lleves. They've stopped looking for a cure. Después de todo, en la posible situación de que aquella cirugía realizada por radicales de escasos recursos médicos no hubiera terminado un experimento fallido, ¿habría aceptado la sociedad restante la vacuna? Las prósperas comunidades, los caníbales, los saqueadores, los militares opositores a las luciérnagas, ¿habrían aceptado la vacuna de unos terroristas? ¿Qué tan diferente sería el mundo si él le hubiera dado su vida por una humanidad que ya estaba completamente rota? Concluyan ustedes. Nosotros solo hablamos desde la banca. Muchas gracias por esperarnos durante estos años. No se olviden de compartir y comentar. Que la crítica llegue a todas partes.